Cuando se entiende la música como una forma de vida, ser artista se convierte en una manera de ser. Si a esto le sumamos talento y herencia, el buen resultado es inevitable. Nacido en Lebrija en 1969, es conocido como la joya del piano flamenco, instrumento que descubrió en casa de su abuela paterna, la Perrata, y el que ha estudiado desde los 10 años, tanto de manera autodidacta como en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Atribuirle un estilo definido sería complicado, ya que aunque es de cuna y vivencias flamencas, su música se entremezcla con otros sones que hacen que sus creaciones lleven un marcado sello personal. Sobrino del lebrijano, debutó a los 22 años en el Real Alcázar con la presencia de los Reyes de España, pero fue su primer disco, Orbroi, en 1998, el que marcaría un antes y un después no solo en su carrera profesional, sino en el universo del piano flamenco. Entre otros, ha recibido con este álbum el premio flamenco Hoy al mejor disco instrumental del año. Versátil y estudioso, puede presumir de ser el primero en alejar completamente a la guitarra para la composición flamenca en el piano y en no utilizar las armonías establecidas de esta, camino difícil por no existir antecesores y por no existir tampoco técnicas establecidas para crear de esta forma sonido flamenco. En el año 2002 publicó Sur, grabado en Sevilla, París y Sofía, con el que hizo historia en la Bienal de Sevilla, obteniendo en un solo espectáculo el Giraldillo a Mejor Solista, Mejor Música Original, Mejor Espectáculo y Especial del Público. Destacan de él también sus facetas como productor y arreglista. En 2009 recibió el Premio Nacional Joven Creador 2009 del Ministerio de Cultura e inauguró el 9º Festival Flamenco de Estados Unidos en Nueva York y Washington y el tercer Bruselas Flamenco Festival en el Boston Music, siendo además el primer artista en llevar piano flamenco a estos prestigiosos eventos. Ha pisado escenarios de medio mundo: Japón, Estados Unidos, Israel, Francia o Qatar, y ha sido el primer artista flamenco en actuar en el Spoleto Festival de Estados Unidos, el más antiguo y reconocido del continente americano. En mayo de 2012 lanzó su tercer álbum, Sin Muros, con el que recorrió los principales teatros y festivales, y en 2015 publicó su cuarto álbum, Paseo a Dos, junto al contrabajista Renoir García Fons. Ha colaborado con artistas como Antonio Canales, El Pipa, Eva la Hierbabuena, Israel Galván, Morente, Carmen Linares, El Lebrijano, Alba Molina, El Barrio, El Pele, José Mercé, Poveda, Fernando Terremoto, Diego Carrasco, Arcángel, Noa, Evia, Gerardo Núñez, Jorge Pardo, Carlos Benavent, Tony Di Geraldo, Vicente Amigo, Pitingo, Estrella Morente o Tomatito. Al margen de su trayectoria profesional, es embajador de Infancia Solidaria y forma parte del patronato de la institución pública Fundación de Cultura Gitana. Padre de 2 hijas, entre sus artistas preferidos destacan Stravinsky, Bartók y Ravel, y como afición ama pasear. De sus padres se queda con la inteligencia, dulzura, paciencia y templanza de su madre y con la sabiduría y hondura de su padre. Hoy, entre nosotros, David Peña Dorantes. David Dorantes, bienvenido a Entre Nosotros. Nos acoge aquí en tu estudio, en Mairena del Aljarafe. Yo entiendo que siendo sobrino del lebrijano, con Bernarda Fernanda de Utrera en la familia, al final lo de la música era inevitable, ¿no? Estaba casi condenado, ¿no? Condenado, sí. La verdad es que si no me hubiera gustado, pues seguramente hubiera hecho otra cosa, ¿no? Pero encima me gustaba y estaba rodeado de estos grandes catedráticos del flamenco. Entonces, pues ellos casi me han dirigido, ¿no? hacia el terreno donde me encuentro ahora, que es la música y la composición y sobre todo el flamenco, ¿no? Sí.
David Peña Dorante, ¿el apellido ha pesado mucho o has conseguido a lo largo del tiempo tener tu nombre propio y hacerte un hueco por ti mismo? Mira, nunca me ha obsesionado el tema del apellido, todo lo contrario. He visto y sé que es una herencia tremenda, ¿no? O sea, yo soy heredero de una cultura musical en la cual te enriquece, te navega hacia un sitio hacia otro y te da un carisma, incluso unos brochazos diferentes a otros tipos de cultura, a otras disciplinas culturales, musicales, ¿no? Entonces yo lo he visto como una identidad, como un sello, y para nada, todo lo contrario, me siento muy orgulloso de ser heredero de esta gran música, ¿no? Como el flamenco, ¿no? Y haber nacido en una de las familias que ha aportado muchísimo a este arte, todo lo contrario, no, para nada. ¿Y de todos los instrumentos elegiste el piano? ¿Por qué esa elección? Mira, no es tanto, no lo elegí, o sea, se me cruzó por el camino, me enamoré y me enamoré de su sonido y me quedé ahí atrapado, ¿no? Todavía estoy atrapado en ese instrumento. Y en la casa de mi abuela había un piano que yo cuando era pequeño iba a visitarla, pues me iba rápidamente para el piano y jugaba con ellos, ¿no? Y bueno, ahí podía tener yo de 4 a 5 años y yo jugaba. Con 2 deditos empezaba a tocar las teclas, más o menos, y ese sonido Mientras tanto yo tocaba la guitarra, ¿no? Con mi padre, que era el instrumento de casa, ¿no? De andar por casa. Pero a mí el sonido del piano no se me quitaba, ¿no? Y hasta que un día mi padre compró un piano, nos vinimos a Sevilla, él compró un piano, entró por las puertas y yo recuerdo sentarme ante ese piano que lo tengo incluso arriba todavía en mi casa, y tocarlo y envolverme, como si entrara en una burbuja, los armónicos, algo especial, ¿no? Que no sentía con la guitarra, ¿no? En ese momento. Así que todavía estoy metido en la burbuja esa, ¿no? Desde entonces. ¿Qué tiene el piano entonces que no tengan otros instrumentos? Porque además hoy en día se hace también flamenco con un violín, se hace flamenco con un contrabajo, en fin, los instrumentos han ido adentrándose, ¿no? Ya no es solo la guitarra como antiguamente. ¿Qué tiene el piano que no tengan los demás? Pues el piano de por sí tiene un timbre diferente al resto de los instrumentos. La parte técnica es también muy diferente, la posibilidad de la polifonía es mayor, la tesitura es mayor, por lo tanto tiene unos recursos muy ricos, ¿no? Bueno, casi todos los compositores de orquesta y todo eso usan el piano para componer, ¿no? y todo eso, ¿no? Eso es la diferencia que tiene. Luego, como instrumento físico en sí, ¿no? Pero luego está la música, luego está el lenguaje musical, que en el piano se convierte en muy diferente a la guitarra o a la voz, ¿no? En el flamenco, ¿no? Es un instrumento percusivo, por lo tanto también puede ser muy rítmico, y entonces, bueno, más que lo que tiene diferente, es todo diferente, pero a la vez también es muy útil para expresar el flamenco, tanto como la guitarra o como la voz, ¿no? Entiendo que al principio se vería un poco extraño, igual que pasó pues cuando Paco de Lucía introdujo el cajón flamenco o cuando Camarón en Leyenda del Tiempo metió un montón de instrumentos que no se habían escuchado hasta la época. Al principio entiendo que ha costado, ¿no?, introducir ese instrumento y entenderlo como parte no de la música clásica, sino del flamenco en este caso. Sí, claro. Bueno, empezó Arturo Pavón, luego Pepe Romero, y luego lo empecé yo, se puede decir, ¿no?, a trabajar sobre el piano. Y hombre, es un instrumento no muy típico, nunca ha sido muy típico en el flamenco, pero es verdad que tampoco la guitarra, porque a los principios la guitarra era como un instrumento extraño, ¿no? En la fiesta, los viejos, los gitanos viejos, era esto, ¿no?, ludillo y percusión, ¿no? La parte armónica incluso les molestaba. Cuando ellos estaban cantando, había unos acordes por detrás que ellos incluso decían: anda niño, date que tengo la guitarra que me está molestando, ¿no? Entonces, pero bueno, el piano ha cogido un proceso que cada vez está más incluido en el mundo del flamenco, cada vez se tiene más en cuenta, y yo creo que hoy en día hay mucho recorrido, ¿no? Pero todavía queda por recorrer. No está al mismo nivel que la guitarra, porque está claro que la guitarra es
lleva mucho más tiempo y estando Paco ahí, pues es muy difícil, ¿no? Pero bueno, ya yo creo que alguna vez se conseguirá tener un nivel bueno, ¿no? Y la música de Dorantes tiene también esa aire de jazz, aire de música clásica. Al final el flamenco también no deja de ser fusión, ¿no? de muchas músicas, de muchas culturas. La cultura en sí también siempre es fusión, ¿no? La influencia de otras culturas también, la civilización en sí también es fusión, ¿no? Todo es fusión. La música, por supuesto, sí, ¿no? Está claro. El flamenco, en este caso, ya de por sí la música no creo que sea más apta que otra para fusionar, sino simplemente yo creo que es la filosofía de los artistas, de los músicos en sí. Los músicos flamencos somos muy abiertos, escuchamos, recibimos, nos interesamos por otras disciplinas, nuestra mentalidad a la capacidad de improvisar, de crear sobre la marcha, nos da mucha facilidad también a la hora de tocar con otros músicos, de coger influencia de otros músicos. Más que la música en sí, es la filosofía del músico en sí, del flamenco, el que facilita lo que es la fusión, ¿no? Año 1998 llega al mercado Orobroy, marcó un antes y un después, ¿no? Bueno, marcó un antes y un después, sí, está claro que yo no lo esperaba, o sea, yo salía de un cuarto de 2x2 con un piano vertical de eso que lo he reventado, ¿no? De tocar en el conservatorio, a Chopin, a todo lo que tenía que tocar, y estaba ahí creando, componiendo, y resulta que, claro, saco ese disco, que yo no quería salir todavía, no me había preparado, seguía estudiando, pero mi familia me dijo, anda niño, graba ya el disco, hijo, porque está muy pesado en la habitación, ¿sabes ya? Salí y lo grabé y fue una sorpresa, sí. No esperaba esa reacción del público y de la crítica, y la verdad que sí. Además se ha utilizado, bueno, para acompañar multitud de reportajes y fue incluso en el programa de Canal Sur Toros para Todos, marcaba la faena de la semana, la faena Orobroy, ¿no? Sí, yo no sé, mira, Orobroy, el tema, lo compuse cuando tenía 13 años, 14 años, ¿no? Muy pequeño. Entonces, ¿no? Y fue después de una fiesta que estuve con toda mi familia, con la Bernarda, con la Fernanda, en la casa de mi tío Juan. Después de estar toda la noche ahí absorbiendo y viendo los cantes, los bailes, estaba como empapado de todo lo que había vivido esa noche, me desperté por la mañana y empecé a componer Orobroy. Quizá esa sea la magia, ¿no?, que tiene Orobroy. La verdad de un chaval de 14 años que vive algo tremendo, ¿no?, una noche, y que lo expresa a través de la música, ¿no?, del corazón. Yo creo que Orobroy sobre todo tiene mucho corazón, ¿no? David, conseguiste en la Bienal de Flamenco 3 giraldillos en una sola edición, eso imagino que sería algo inesperado, ¿no? Sí, también, o sea, no me lo esperaba. Era a través del disco Sur, y que lo hice en una época mía que me dio por hacerlo un poco más orquestado todo, ¿no?, como orquesta, y me fui a Bulgaria, lo grabé, estuve 3 meses en París, en el barrio latino viviendo, allí estuve componiendo también y grabando, y una época sinfónica, se puede decir, ¿no?, mía, y que lo presenté en la Bienal, y la verdad que me llevo otra sorpresa, 3, o sea que yo no me lo esperaba, 3, y era la primera vez que daban 3 girardillos a un espectáculo, fue tremendo. Has viajado por todo el mundo, has pisado escenarios en Nueva York, en Londres, en Bruselas, en Ginebra. ¿Con cuál te quedarías si tuvieses que elegir uno? Ay, yo creo que todos ellos, pero al final me quedo con mi tierra, o sea, que con la forma de ver el público de aquí, el flamenco, cuando yo llego y toco y siento esos oles, y es otra forma, ¿no? Cada público de eso es muy interesante, porque cada público es muy diferente. Tú te vas a Japón y es tremendo, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que toqué en Japón, que yo iba súper temeroso, entro en una sala de concierto clásica, con un piano solo, un concierto de piano solo, entro y me siento, y el público aplaude, empiezo a tocar, termino un tema, el público aplaude poco,
Y cuando yo iba al quinto tema, digo, aquí a esta gente no le gustó nada lo que estoy haciendo, yo no sé cómo voy a salir de esta, pero bueno, seguí tocando, y resulta que son tan respetuosos que los aplausos los juntan todo al final, ¿no? Entonces, después del último tema, ya ahí empiezan y ya se pusieron en pie y toda la movida, ¿no? Pero claro, eso es una experiencia, ¿no? Pues un tipo de público. Luego te vas a los países del este, otro tipo de músicos. Son muy, hasta la última, hasta que no se ha ido el último armónico de la última